Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que ha estado generando muchísima conversación en redes sociales y en la prensa del corazón, la supuesta venganza extrema de Hande Erçel contra Kerem Bürsin. Sí, ya sé, el título es un poco impactante, pero quédense conmigo porque vamos a analizar toda la información disponible, rumores, indirectas y sobre todo, a separar la realidad de la ficción. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, series turcas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa relación en la vida real. Los vimos juntos, enamorados, viajando, compartiendo momentos especiales con sus familias, eran la pareja perfecta, la it couple del momento. La serie Sen Kalkapm no solo fue un trampolín para su romance, sino también para sus carreras. Ambos actores ganaron una popularidad inmensa a nivel internacional, convirtiéndose en rostros reconocidos en países de Latinoamérica, España e incluso en regiones de Asia. La fanaticada era ferviente y no solo seguía la serie con avidez, sino que también alimentaba el romance entre los protagonistas, convirtiéndolo en un fenómeno mediático sin precedentes. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle, buscando pistas sobre su relación y alimentando la fantasía de un amor verdadero. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de problemas entre ellos. Las apariciones públicas disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y finalmente llegó la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La ruptura fue un golpe durísimo para los fans, quienes habían invertido emociones y esperanzas en la pareja. La sensación de desilusión era palpable en redes sociales, donde los hashtags #Hande Kerem, #Kerem Hande y #Senalcam se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los foros de fans se convirtieron en espacios de duelo virtual, donde se analizaban los posibles motivos de la separación y se debatía el futuro de cada uno de los actores. La noticia, como era de esperar, causó un revuelo tremendo. Sus fans, que los adoraban como pareja, se sintieron desolados. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de terceros en discordia, en fin, lo que siempre ocurre cuando una relación famosa llega a su fin. Se rumoreaba que la apretada agenda de ambos, con proyectos que los mantenían viajando constantemente, había dificultado mantener la chispa viva. Otros apuntaban a la posible interferencia de representantes y agencias que buscaban proteger sus imágenes y optimizar sus carreras individuales. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, aunque nunca se presentaron pruebas concretas. Y aquí es donde entra en juego el tema de la supuesta venganza extrema. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Ambos se centraron en sus carreras profesionales y, al menos públicamente, intentaron mantener la compostura. Sin embargo, en los últimos meses han surgido algunos indicios, algunas acciones que han sido interpretadas por algunos como una especie de venganza por parte de Hande hacia Kerem. Mientras Kerem se enfocaba en proyectos cinematográficos y en consolidar su carrera a nivel internacional, Hande pareció apostar por un perfil más alto en el mundo social y mediático. Si bien ambos continuaron trabajando arduamente, la percepción pública de sus estrategias post-ruptura fue diametralmente opuesta. La primera señal que encendió las alarmas fue la relación de Hande con Hakan Saban. Para quienes no lo conozcan, Hakan es un empresario muy conocido en Turquía, perteneciente a una de las familias más ricas e influyentes del país. Su relación con Hande se hizo pública rápidamente y, desde entonces, se les ha visto juntos en numerosos eventos y viajes. Desde cenas en restaurantes de lujo hasta vacaciones en destinos exóticos, la pareja no escatimó en mostrar su ostentosa vida a través de las redes sociales. ¿Por qué esto se considera una venganza? Bueno, algunos fans interpretaron que Hande, al iniciar una relación con alguien tan diferente a Kerem,
y además con tanto poder e influencia, estaba tratando de demostrar que podía hacer mejor después de la ruptura. Que estaba buscando una relación que le ofreciera estabilidad, seguridad y un estatus social aún mayor. Esta interpretación, aunque especulativa, se alimentaba de la imagen pública de Kerem, percibido como un hombre más bohemio y menos preocupado por las apariencias. Además, la forma en que Hande ha manejado su relación con Hakan ha sido muy pública, muy diferente a cómo llevó su relación con Kerem, que aunque pública, era más discreta. Hande y Hakan no dudan en mostrarse juntos, en compartir fotos en redes sociales, en dejarse ver muy cariñosos en eventos públicos. Esto, según algunos, sería una forma de provocar a Kerem, de mostrarle lo feliz y realizada que está después de la ruptura. La prensa rosa turca ha cubierto la relación con lujo de detalles, desde los regalos extravagantes que Hakan le ha dado a Hande hasta los rumores de un posible compromiso matrimonial. Otro punto que ha alimentado los rumores de venganza es el supuesto cambio en la imagen pública de Hande. Algunos afirman que después de la ruptura con Kerem, Hande ha adoptado una imagen más sofisticada, más elegante, más de alta sociedad. Que ha dejado atrás la imagen más juvenil y desenfadada que tenía durante su relación con Kerem, y que ahora busca proyectar una imagen de mujer fuerte, independiente y exitosa. Se ha notado un cambio en su estilo de vestir, optando por diseñadores de alta costura y luciendo joyas exclusivas. También ha participado en campañas publicitarias para marcas de lujo, consolidando su imagen como un ícono de la moda y la elegancia. Este cambio en la imagen, según algunos, sería una forma de demostrarle a Kerem que no lo necesita, que puede brillar por sí sola, que puede conquistar el mundo sin él. Que la ruptura no la ha afectado en absoluto y que, de hecho, la ha impulsado a ser una mejor versión de sí misma. Se ha especulado que este cambio responde a una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada para reposicionar su imagen y atraer a un público más sofisticado. Pero ojo, es donde tenemos que ser cautelosos y separar la realidad de la ficción. Todas estas interpretaciones son, en gran medida, especulaciones basadas en suposiciones y rumores. No hay ninguna prueba concreta de que Hande esté intentando vengarse de Kerem. Es muy posible que simplemente esté viviendo su vida, que esté feliz con su nueva relación y que esté enfocada en su carrera. Es plausible que el cambio en su imagen sea una evolución natural, producto de su madurez personal y profesional. Es importante recordar que Hande Erçel es una mujer adulta y tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir con quién quiere estar, a proyectar la imagen que le plazca y a vivir su vida como mejor le parezca. No podemos juzgarla ni criticarla por sus elecciones, ni podemos asumir que todas sus acciones están motivadas por un deseo de venganza. Es fundamental recordar que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Además, es importante recordar que las relaciones terminan, y que no siempre hay un bueno y un malo en la historia. A veces las cosas simplemente no funcionan, y es mejor seguir caminos separados. No podemos obligar a nadie a estar con alguien que no quiere, ni podemos culpar a nadie por buscar la felicidad en otro lugar. Es un error simplificar las relaciones humanas a una narrativa de venganza y revancha. En el caso de Hande y Kerem, es muy posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que no eran compatibles a largo plazo, y que era mejor para ambos seguir adelante. No hay necesidad de buscar culpables ni de inventar historias de venganza. Lo más probable es que ambos estén tratando de superar la ruptura y de construir un futuro mejor para sí mismos. Forzar una narrativa de conflicto solo perpetúa el dolor y la negatividad. También es importante considerar la presión mediática a la que están sometidos tanto Hande como Kerem. Al ser figuras públicas, cada uno de sus movimientos es analizado y comentado al detalle. Cualquier pequeño gesto, cualquier palabra, cualquier aparición pública es interpretada y magnificada por los medios y por los fans. Esta constante vigilancia puede ser asfixiante y dificultar el proceso de sanación. Esto puede generar mucha presión y estrés, y puede dificultar aún más el proceso de superación de una ruptura. Imaginen tener que lidiar con el dolor de una separación mientras son constantemente juzgados y criticados por el público. No debe ser nada fácil. Es crucial recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales que experimentan emociones complejas. Por eso es importante ser empáticos y comprensivos con Hande y Kerem, y respetar su privacidad. No podemos exigirles que nos den explicaciones sobre su vida personal, ni podemos juzgarlos por sus decisiones. Lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales.
La empatía y el respeto son fundamentales para crear un ambiente mediático más saludable. En cuanto a la supuesta venganza extrema de Ande, creo que es importante tomarlo con pinzas. Es muy posible que sea simplemente una invención de los medios y de algunos fans que no han superado la ruptura y que buscan desesperadamente una explicación a lo que pasó. Alimentar estas narrativas sensacionalistas solo contribuye a la toxicidad del mundo del espectáculo. No hay ninguna prueba concreta de que Ande esté intentando vengarse de Kerem. Es muy posible que simplemente esté viviendo su vida, que esté feliz con su nueva relación y que esté enfocada en su carrera. No podemos juzgarla ni criticarla por sus elecciones, ni podemos asumir que todas sus acciones están motivadas por un deseo de venganza. Es crucial recordar que cada persona tiene derecho a la privacidad y a la autonomía en sus decisiones personales. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y esperar que encuentren la felicidad en sus vidas. Y sobre todo, respetar su privacidad y no alimentar los rumores y las especulaciones. Fomentar un ambiente de respeto y comprensión es fundamental para evitar perpetuar narrativas dañinas y sensacionalistas. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que, como muchas otras, llegó a su fin. Las razones de la ruptura son desconocidas, pero es probable que se debieran a una combinación de factores, como diferencias irreconciliables, presiones profesionales y la dificultad de mantener una relación bajo la constante lupa de los medios. Analizar las relaciones desde una perspectiva sensacionalista y simplista solo contribuye a la desinformación y la negatividad. Los rumores de una supuesta venganza extrema por parte de Hande hacia Kerem son, en gran medida, especulaciones basadas en suposiciones y rumores. No hay ninguna prueba concreta de que Hande esté intentando vengarse de Kerem. Es muy posible que simplemente esté viviendo su vida, que esté feliz con su nueva relación y que esté enfocada en su carrera. Es importante alejarnos de las narrativas simplistas y sensacionalistas y centrarnos en la realidad de que las relaciones humanas son complejas y a menudo impredecibles. Es importante ser empáticos y comprensivos con Hande y Kerem, y respetar su privacidad. No podemos exigirles que nos den explicaciones sobre su vida personal, ni podemos juzgarlos por sus decisiones. Lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Fomentar un ambiente de respeto y comprensión es fundamental para construir un ecosistema mediático más saludable y responsable. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la situación y que les haya ayudado a separar la realidad de la ficción. Recuerden que todo esto son especulaciones y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande está intentando vengarse de Kerem? ¿O creen que simplemente está viviendo su vida? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartir opiniones de manera respetuosa y constructiva es fundamental para fomentar un debate saludable y enriquecedor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.